¿Se escucha? ¿Se Sí, escucha se escucha bien? bien, hermano, sí. Bien, bueno. ¿Están todos por ahí? ¿Cuántos vemos? Vemos un número Somos nueve. considerable. Muy bien. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Hemos podido compartir. Todos pues, hablaron, ¿cierto? Todos se comunicaron y damos gracias al Señor por todos los que están reunidos en esta ocasión. Una semana difícil, con mucha lluvia, con frío. Hoy día ya empezó, se notó un poquito más el frío ya en la tarde, durante el día también, pero fortalecido en el Señor. Y bueno, hoy día vamos a algo súper interesante, eh, de una historia de un siervo del Señor, que en el principio le costó creerse el cuento, creer cuál era el ministerio que el Señor tenía preparado para él. Muchas veces a nosotros nos cuesta entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es el concepto claro de lo que Él quiere como voluntad en nuestras vidas. Muchas veces entendemos cosas a nuestra manera, a nuestra semejanza, pero realmente Dios quiere cosas muy distintas a lo que nuestra mente terrenal tan limitada puede creerlo. Pero el ejemplo que vamos a ver hoy día, vamos a estudiar un poco la vida de Gedeón. Es una historia bien atractiva, ¿cierto? Hay muchas historias bíblicas de esto, de la lucha del ejército, de lo que Dios hizo por medio de su ministerio, de su llamamiento con el pueblo de Israel. Sabemos lo que pasó. La historia es conocida, pero vamos a hacer un repaso rápido, global, y después vamos a enfocarnos en los puntos específicos de los cuales la palabra de Dios hoy día está manifestada para nosotros. El pueblo de Israel, como decíamos, fue bendecido durante muchos años, pero luego escogieron desobedecer a Jehová, ¿cierto? Para, para ayudar a recordarles lo que habían hecho el Señor. Jehová permitió que sus enemigos, los madianitas, ¿cierto?, se llevaran sus alimentos, sus animales, y quedaron sin nada. Muchas veces no tenían para comer, no tenían para beber y no tenían a qué echarle mano. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo en el colegio la, la grandísima oportunidad de tener un bravucón, no sé si a la vista o haber sido algún bravucón en el colegio, ese que pasaba por el lado y te ponía un paipazo en la cabeza, una cachetada, después te quitaba la manzana o el sándwich o lo que llevabas de colación. Así le pasó al pueblo de Israel, pues. Los medianitas llegaban, los invadían, les pegaban, les quitaban la comida y aparte los trataban mal, ¿cierto? Les quitaban el alimento, los animales. Los israelitas estaban hambrientos después de haber vivido esto y Dios les hizo ver su mano. Así que se acordaron de Jehová después de lo que estaban sufriendo y oraron al Señor y pidieron su ayuda. Eh, Podemos verlo en la escritura, en el libro de Jueces, del capítulo 1 al 7 como parte de toda esta historia, ¿cierto? Y desde el capítulo 11 al 15 podemos ver que Gedeón ya aparece en esta historia de una manera más tangible. Era de una familia pobre, sabemos un poco la historia si hacemos un análisis anterior a esta escritura en el libro de Jueces. Vemos un poco la postura, cómo era la vida de Gedeón, que era un hombre de familia pobre, pero Jehová envió al ángel para llamarlo a liberar al pueblo de Israel. Eh, Gedeón se preguntaba por qué Jehová lo había elegido. Yo creo que muchas veces nosotros nos ha tocado pasar por esta historia similar a la de Gedeón, ¿cierto? No entendemos el por qué ni para qué. Dios nos muestra que debemos de hacer algo y ponemos en duda el plan de Dios,
como decíamos al principio, muchas veces, y la oración que hizo Marcelo, que dijo hoy día, Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestro llamado, qué es lo que tú quieres en nuestras vidas. Y vemos la historia de Gedeón, un hombre que al principio dudó mucho de lo que el Señor quería hacer, dudó mucho de sus capacidades, dudó mucho de su comunicación con el Señor, dudó mucho de lo que el Señor quería hacer en el futuro con él, y finalmente tuvo que pasar por muchas cosas. Y Jehová le dijo a Gedeón, ¿cierto?, que destruyera unos lugares donde los israelitas adoraban a los dioses falsos, ¿cierto? Vemos en la historia, en el mismo libro de Jueces, que Gedeón finalmente obedeció, y el pueblo, ¿qué pasó? Se enojó, ¿cierto? Se enojó, se molestó con él, y el pueblo quería lincharlo, querían, querían golpearlo, y los israelitas finalmente querían matar a Gedeón. Pero ¿qué pasó? Su padre los convenció de que no le hicieran daño, y Gedeón fue protegido. Y más adelante en el libro de Jueces, en el capítulo 6 desde el versículo 28 al 32, podemos ver esta parte de la historia, ¿cierto? Donde Gedeón ya comienza a tomar otra característica, un poco más empoderado, un poco más fuerte en lo que el Señor quería hacer como parte de su ministerio. Y Gedeón se hace cargo del ejército, ¿cierto? Vemos la historia ahí en el libro de Jueces, que él no creía que pudiera liberar al pueblo de Israel. Él no tenía conciencia de esto de una manera correcta, pero Dios sí quería usarlo, Dios sí quería mostrar un camino, Dios sí quería que Gedeón llevara al pueblo a la liberación, y le entregó un ejército, ¿cierto? Como vemos en la escritura en el libro de Jueces, de 135.000 soldados. ¿Quién alguna vez ha tenido 135.000 personas a su mando? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿cierto? Es un poco difícil manejar 135.000 personas. Por lo mismo, eh, Dios dijo a Gedeón, mira, te voy a dar un ejército para que tú vayas y luches contra los medianitas, pero Jehová le dio sabiduría y fortaleza a Gedeón, ¿cierto? Jehová quería que los israelitas supieran que podían triunfar con su fuerza, no con la de ellos, con la fuerza de Jehová, con la fuerza del Señor. Y como les dije anteriormente, muchas veces no entendemos el plan de Dios, no lo comprendemos de una manera correcta o literal, pero Dios nos da fuerzas de donde no existen. Anoche es muy literal lo que vivimos con Jorge, estábamos muy cansados, muy agotados, y él levantó una oración, y el Señor le contestó y le dio fuerza, y esa fuerza fue transmitida, fue como que él trajo, vamos hermanos, llegaron las Red Bull y aquí estamos, sigamos adelante, el Señor quiere que terminemos este trabajo, y él se glorificó, y la verdad que yo llegué a mi casa emocionado, agradecido al Señor, porque no eran nuestras fuerzas, no fue nuestras capacidades, sino que únicamente fue lo que Dios quiso hacer con nosotros el día de ayer. Asimismo como pasó con el pueblo de Israel, asimismo como pasó con Gedeón, el Señor tenía un plan, y el Señor concreta su plan. Y no entendemos que el Señor nos ama, nos da sus fuerzas para terminar esa obra que Él un día comenzó en nosotros. Así se terminó ayer, terminó un lugar impecable, limpio, listo para que llegaran los maestros hoy día, hicieran su trabajo, y vemos el fruto de ese trabajo, el fruto de la respuesta del Señor, que quedó un trabajo de excelencia, de máxima calidad, y es así como trató también con el pueblo de Israel, así como trata hoy día Dios con nosotros. Dios nos da de sus fuerzas, nos da del entendimiento y nos da la capacidad para poder lograr y hacer cosas. Jehová le pidió a Gedeón que enviara a casa, ¿cierto? Tenía una cantidad enorme de soldados, y dijo, bueno, mira, vamos a hacer algo diferente.
yo soy Dios, tranquilo, yo soy Dios, yo voy a manejar esta situación. Y teníamos 32.000 soldados, ¿cierto? Eran 132.000 los medianitas. Eh, Era un poco más de un cuarto de la cantidad de soldados medianitas. Pero aún así Dios la puso un poquito más complicada a los ojos de Gedeón en ese momento y le dijo, mira, hagamos lo siguiente, de los 32.000 te voy a bajar 22.000 que se vayan para la casa. Ay, 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 ¿qué pasaría si estuviéramos al frente de la batalla, ¿cierto? En ese momento y te diga el general, mira, te voy a cortar los batallones y 22.000 para la casa y te vas a quedar solamente con 10.000 soldados. Ay, 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 ¿cómo lo haríamos, cierto? Anoche pensábamos un poco eso con Jorge. Nosotros planificábamos, decíamos, pucha, ojalá que estemos con unos 6 o 7 hermanos para avanzar con el trabajo, pero el señor redujo la cuota de 7 a 2 a 3 y 2 a 3 que estaban medio enfermos, medio porfiados. Yo convaleciente, estaba Leo con un lumbago, Jorge era como el que tenía un poquito más de empuje, entonces de los 3 o 4 hacíamos 2 más o menos en fuerza real, pero increíblemente cómo Dios se manifestó en ese momento. Eh, Luego que pasó esto, los israelitas se quedaron con 10.000 soldados, ¿cierto? A partir del libro del capítulo 7 versículos 2 y 3. Y Jehová dijo que de los 10.000, que eran todavía demasiados soldados, mandó a Gedeón que llevara al ejército a beber agua, ¿cierto? Vemos en la historia ahí. Los que bebieran directamente del pozo de agua, con la boca serían enviados a casa. Aquellos que usaran las manos solamente eran los que se iban a quedar para la batalla. ¿Y cuántos se quedaron? 300, ¿cierto? No sé qué podríamos haber hecho ayer si solamente Jorge hubiera estado con una escoba y un escobillón, trapeando, no sé a qué hora hubiese terminado, no sé si hoy día se hubiese podido levantar. ¿Cómo anduvo hoy día, Jorgito? Mejor. Pero ese es el Señor, ¿cierto? Oramos para que el Señor nos robara nuestras fuerzas hoy. Y es increíble. Finalmente los israelitas estuvieron listos para pelear. Jehová se manifestó, Jehová mostró a Gedeón cómo derrotar a los medianitas. Jehová le dijo al ejército que armaron una estrategia. La estrategia de parte del Señor era que sonaran las trompetas y las lámparas. Finalmente el pueblo estuvo ahí, pelearon, se asustaron los medianitas y el ruido fue tan tremendo, las luces fueron tan tremendas que los medianitas se confundieron tanto que empezaron a pelearse entre ellos, unos contra otros, y luego gritaron y huyeron. Y fue así como Dios se manifestó en ese momento y el pueblo de Israel solamente con 300 pudo derrotar un ejército de 132.000 soldados. Es increíble cómo se manifestó en ese momento el Señor. Y lo vemos en nuestras vidas también, que muchas veces tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos enfermedades, tenemos deudas, tenemos conflictos en el matrimonio con nuestros hijos y creemos que esta lucha no la podemos ganar. Creemos que esta lucha no tenemos cómo lucharla, cómo pelearla, pero vemos claramente con el ejemplo de Gedeón que al momento de entrar en una capacidad de obediencia, en una capacidad de comprensión de parte del plan de Dios, todo puede cambiar. ¿Desde qué manera? Desde que dejamos finalmente de una manera correcta obrar a Dios en nuestra vida, obrar que Él se manifieste y que su espíritu pueda manejar nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestras manos, que nos permita actuar de una manera espiritual y con una visión que es la que el Señor quiere que tengamos, que es una visión de dependencia y de fe en el Señor. Yo creo que como Gedeón en un momento no creía que tenía las capacidades. Yo creo que muchas veces nosotros no creemos tener las capacidades y realmente, hermanos, no las tenemos.
No somos capaces por nuestras fuerzas, no somos capaces por lo que somos, por nuestra intelectualidad, por nuestros conocimientos. Sabemos que Alén es un mecánico, he podido conversar con él. José es un hermano que trabaja en la construcción, sabe hacer cosas muy bien. Cristian es un excelente contador. Tenemos a Claudio, que tiene récord de cero choque, creo, Claudio, ¿no? Es un verdadero conductor profesional, ¿cierto? Marcelo es un hermano que tiene un negocio en su casa, y esperamos que el Señor también se manifieste contigo, Marcelo. Estamos orando por ti también. Y en esta palabra podemos comprender que Dios tiene un plan para nosotros. Tiene un plan predeterminado, tiene un plan claramente enfocado en la obediencia, en la fe, y que más cerca que lejos se va a manifestar. El pueblo de Israel sabemos que divagó por el desierto 40 años. Nosotros no tenemos que pasar estos 40 años porque tenemos la escritura, tenemos la oración, tenemos la fortaleza, tenemos una iglesia la cual ora por nosotros. Tenemos miembros, somos miembros de un cuerpo, y tenemos esta capacidad hoy día de entender que Dios tiene un plan específico para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos visto imposible triunfar en muchas ocasiones? Como dije hace un momento, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos enfermedades, no vemos solución, no vemos la capacidad de poder salir adelante o de triunfar. ¿Cuántos de nosotros tenemos a lo mejor problemas con nuestros hijos, con nuestras esposas, o simplemente problemas personales de ánimo, de desolación, de soledad, de impureza, de pecado, y no encontramos solución a estas cosas? Pero Dios tiene un plan claro y tan evidente que solamente Él nos pide que pongamos la confianza y la fe en Él. Nada más. Dios no nos pide nada más. De hecho, la salvación es solo por fe. Él no nos está pidiendo que hagamos cosas para salvarnos. Él no nos pide que hagamos ofrendas, no nos pide que hagamos trabajo, no nos pide que hagamos buenas obras. Dice la palabra de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe. Y eso es así, hermanos. Es solo por fe. Dios en esta noche nos está ofreciendo la capacidad de ser vencedores. Nos está entregando la libertad de creer en Él de una manera correcta, de una manera eficiente. Uno de los extractos del libro de Jueces, desde el capítulo 6, cuando empecé a estudiar y prepararme para este momento, hablaba en mayor concentración de la desobediencia del pueblo, y por cual el Señor hizo pasar a Israel toda esta hambre, guerra, y eso mismo pasa hoy día en nuestras vidas. Muchas veces no esperamos cosas malas de Dios en nuestras vidas, pero sí el Señor nos hace pasar por muchas cosas para que entendamos finalmente que Él tiene el control de todo. Como dije recién, no es en nuestras fuerzas, no es lo que estas manos o esta mente puede hacer. Es lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros solo por fe. Hermanos, es solo por fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Esa debe ser nuestra oración, debe ser nuestra petición día a día. Todos hemos pasado por dificultades, todos hemos pasado por problemas, pero muchas veces pensamos que no podemos sobrellevar estas situaciones por falta de fe. No creemos que el Señor tiene un plan con nosotros, no creemos que el Señor tiene la solución para nosotros.
Pero Dios tiene el poder y Él se manifiesta en nuestra debilidad, como dice su palabra. Él nos ve débiles, pero Él dice, hijo, te veo débil, te doy fuerzas. Anoche estábamos débiles ya, Jorge, te consta que estábamos débiles, pero el Señor dijo, heme aquí y aquí están sus fuerzas. Aquí está la fuerza que necesitan para poder terminar este trabajo. Si tú tienes problemas hoy día, el Señor está entregándote este poder. El Señor está entregándote esta, esta fuerza que proviene de lo alto, hermano. Así como fue con Gedeón, que entregó una visión para poder luchar, para poder combatir, es la misma que te entrega a ti. Tenemos el mismo Dios de Gedeón, el mismo Dios de Israel, el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Es el Dios que hoy día te está entregando este poder, esta fuerza, y que te dice, ve, lucha. Yo te respaldo. Sintámonos respaldados, hermanos, por Dios. Esta palabra es para realmente que el Señor aumente nuestra fe, pero también a sentir este respaldo que el Señor tiene para con nosotros, para con sus hijos. Voy a pedir que, Jorgito, que levantes el micrófono para el hermano José Chapoñán. Quiero que lea, por favor, un versículo muy clave posterior a todo esto que hemos hablado y hemos leído. Filipenses 1:6, por favor, Josecito, para que nos acompañes con esta lectura, por favor. ¿Nos escucha? ¿Escucha ahí? Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, hermano. Correcto, José. Ya, entonces, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Aquí está la clave, hermano. Es el resumen de una vida confiando en el Señor. Dice al final, dice, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros esperamos ese día, hermanos? Amén, hermano. Manifiéstese, hermano, si usted espera el día de la venida del Señor. Es increíble como el Señor que movió al pueblo de Israel, a su pueblo, hoy día usted le está hablando, hermano, que hoy día nos habla a nosotros, que Él tiene una obra para nosotros y Él la va a perfeccionar día a día con problemas, con dificultades, con enfermedades, y Él se va a manifestar para que nosotros cada día busquemos una vida plena en Jesús, para que nuestra fe aumente, para que dependamos de Dios. Al principio hablábamos de la vida de Gedeón, ¿cierto? De la humildad de donde él provenía, de la incredulidad que él tuvo muchas veces para entender el plan de Dios. Pero vemos que finalmente Gedeón confió en Jehová, confió en el Señor. Y en esta noche, hoy día, quiero animarles a que en sus vidas confiemos en el Señor. Creo que es fundamental que como hijos de Dios podamos confiar en el Señor. Él entregó a su Hijo por nosotros y como dice Filipenses, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Así que quedémonos, hermanos, con esta palabra, sabiendo que somos pecadores por muchas cosas, somos pecadores, pero somos pecadores que estamos redimidos por la persona de Cristo. Y esto es lo que nos debe motivar a que el mismo Dios de Israel, hoy día usted le está permitiendo confiar y decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi sabiduría, aumenta, Señor, mi creencia en ti, para que tu obra se manifieste día a día
hasta que el Señor venga o nosotros vamos al Señor, ¿cierto? Y confiemos en el Señor, porque el Señor se manifiesta en la debilidad, Él nos hace fuerte. Y que esa sea nuestra oración, hermanos. Esta es la palabra que el Señor hoy nos ha tenido. Que Él se manifieste en nuestra debilidad. Así que quiero compartir esto, hermano, con mucho cariño, una aplicación del libro de Jueces para ustedes, mis hermanos, y dar gracias al Señor porque también fue primeramente una palabra para mí que me fortalece y que se las puedo compartir en el nombre del Señor. Así que quiero terminar orando este tiempo y agradecido al Señor porque tenemos su palabra. Eh, Tuvimos en la historia un Gedeón, un hombre débil, pero que el Señor lo fortaleció y que nos enseñó a que por medio de la fe en el Señor, Él lo hizo un hombre fuerte que derrotó ejércitos, los mismos ejércitos que el Señor quiere que tú hoy día derribes. Así que oremos con fe, Señor, para que Él nos aumente la fe. Oremos con fuerza, oremos pensando que tenemos un Dios eterno, el mismo Dios del principio, el mismo Dios que trabajó directamente con muchos siervos con y directamente con Israel. Hoy día es el mismo Dios que está hablándote, es el mismo Dios que me está hablando a mí, es el Dios de la eternidad. Así que oremos al Señor, hermano, pidiendo su dirección y dando gracias por este momento de su palabra en el libro de Jueces. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este libro de Jueces, gracias por la historia de Gedeón, de un hombre débil, que tú lo hiciste fuerte, y que, Señor, él pudo llevar, Señor, al pueblo de Israel, Señor, a ser liberado, Señor, pero no por sus fuerzas, no por nuestras fuerzas, sino por tus fuerzas que se manifiestan en medio de nosotros. Te pedimos por cada hermano que está escuchando esta palabra, Señor, para que en su vida se manifieste, Señor, tu poder, tu fe, Señor, que es aumentada en nosotros, Señor. Y te queremos pedir, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sea manifestado este libro, libro de Jueces, la historia, Señor, de Gedeón, que la podemos llevar Señor, a cabo en nuestras vidas, Señor, que podamos pelear contra los ejércitos, Señor, que están en contra nuestra, los problemas, las enfermedades, las dificultades, las deudas, Señor, las molestias, nuestro propio yo muchas veces, nuestra lucha espiritual con el yo mismo, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda entender que no es en nuestras fuerzas, sino es con tu poder, oh Señor. Gracias por este tiempo, por cada hermano que pudo escuchar tu palabra, Señor. Bendícelo y protégelo, Señor. Y, Señor, te queremos dar gracias, Señor, nuevamente por lo que tú eres en nosotros. Tú conoces nuestros corazones, Señor, hasta lo más profundo, Señor. Trabaja en nuestras vidas, trabaja, Señor, con tu poder. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.